Bien, hermanos, hermanas y amigos, oyentes, Dios les siga bendiciendo. Vamos a hacer una grabación de un tema muy importante cuyo título es el plan de salvación, el plan de Dios para la salvación. Repito, el plan de Dios para la salvación. Amigo mío, esto incluye a los dos géneros humanos. Te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo o la tristeza que experimentes en la eternidad dependen de tu respuesta. La pregunta es, ¿eres salvo? Repito la pregunta, ¿eres salvo? La pregunta no es cuán bueno eres o si perteneces a alguna iglesia, sino, ¿estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? Dios dice que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. En Juan 3:7 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Dios nos da en la Biblia el plan de cómo nacer de nuevo o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú puedes salvarte el día de hoy. Pregunta, ¿cómo? En primer lugar, amigo mío, debes reconocer que eres pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esta muerte incluye una separación eterna de Dios en el infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, como tu sustituto. Él pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Por nosotros Dios lo hizo pecado, a Jesús, quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por ti, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados. Dios así lo afirma en su palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti. Esto es verdad. Dios no puede mentir. Amigo mío, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Este arrepentimiento es un cambio de mente. Es aceptar delante de Dios que eres pecador y necesitas apropiar lo que hizo por ti en la cruz. En Hechos 16:30 y 31, el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Simplemente cree que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó. Esta resurrección le asegura al creyente que tiene vida eterna cuando recibe a Jesús como su Salvador personal. Simplemente tienes que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó por ti. Luego invócalo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel te incluye a ti. Repito, todo aquel te incluye a ti. Será salvo. No significa que quizás sea salvado, sino que afirma que será salvado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En Lucas 18:13 encontramos que el pecador oró a Dios: sé propicio, misericordioso a mi pecador. Seguramente te das cuenta que eres pecador ahora mismo. Donde quiera que estés, dirígete a Dios y con tus propias palabras ora así: Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura y su resurrección fueron para mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, por su gracia misericordiosa. Amén. Abrázate de Dios y su palabra y reclama esta salvación por fe. Cree y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena puede salvarte. Recuerda, Jesús es el que salva. Resumiendo, el plan de Dios es sencillo. Resumiendo, el plan de Dios es sencillo. Tú eres pecador, a menos que crees que Jesús murió en tu lugar. Pasará la eternidad en el infierno. Repito, tú eres pecador, a menos que creas que Jesús murió en tu lugar. Pasarás la eternidad en el infierno. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado, sepultado y que resucitó por ti, recibirás por fe el perdón de todos tus pecados y el regalo de la salvación eterna. Quizá piensas que esto no puede ser tan sencillo, pero sí lo es. La palabra de Dios lo afirma. Amigo mío, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy. Si estas palabras no son lo suficientemente claras, léelo varias veces. Pídelo, en este caso escúchalo varias veces. Pídele a Dios que te ayude a entenderlo y no lo deseches hasta que lo entiendas. Y esta salvación sea tuya. Tu alma vale más que el mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Asegúrate de ser salvo. Si pierdes tu alma, también perderás el cielo y lo perderás todo. Permite que Jesús te salve en este momento. Dios tiene el poder para salvarte para siempre. Él también te va a permitir que vivas una vida cristiana victoriosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados,
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera a los Corintios 10:13. No confíes en tus sentimientos, pues ellos cambian. Afírmate en las promesas de Dios, que nunca cambian. Después de que has sido salvado, haz 3 cosas que tienes que practicar diariamente para crecer espiritualmente. Número 1. Ora de esta manera. Ora. De esta manera hablas con Dios. La oración es hablar con Dios. Cuando uno está orando, está hablando con Dios. 2. Lee la Biblia. Así es como Dios habla contigo. Cuando nosotros oramos, estamos hablando nosotros con Dios. Y cuando estamos estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, es Dios el que le está hablando a nosotros. Es Dios el que te está hablando a ti. Número 3. Comparte esta salvación que has recibido con otros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda a Timoteo 1:8. Si alguien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. El plan de Dios para la salvación. Un asunto de la vida o la muerte. Él te está esperando ahora mismo. Ahora, hermanos, vamos a mirar unos versículos para reforzar lo que hemos grabado en este momento, lo que hemos escuchado. Vamos a leer unos versículos que ustedes también los pueden buscar en la Biblia y confirmar si lo que estamos diciendo es verdad. Bien, los versículos son los siguientes. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera Pedro 2:24. Primera Pedro 2:24. Dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10 dice lo siguiente. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Efesios 2:8-10. Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Proverbios 27.1. Proverbios 27.1 dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Primera Juan 5.13. Primera Juan 5.13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, aquí hemos terminado con el documento del plan de salvación de Dios. De manera que ustedes tienen aquí un gran tesoro. Y permítame que les confiese una cosa. Yo llevo 36 años en el Evangelio, y yo hubiera querido tener una ayuda como la que ahora tenemos, con estas facilidades que hay para compartir la palabra con las personas. Yo hubiera querido ser enseñado de la manera en que ahora las personas son enseñadas. Nunca me he arrepentido de haber aceptado al Señor Jesucristo, porque les digo una cosa, mis queridos amigos y amigas que me escuchan: el mejor negocio que puede haber en la vida es aceptar al Señor Jesucristo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nadie tiene poder para perdonar pecados y para llevarnos a vivir la vida eterna con gozo en un lugar de pura felicidad, sino el Señor Jesucristo. Nadie más. No son las obras, no es la religión, no es por ser buen amigo, ni buen esposo, ni buena esposa, ni buen hijo, ni buen padre. Todas esas cosas las tienen que hacer cuando hay temor de Dios. El temor de Dios radica en aceptar a Cristo. El perdón está condicionado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y terminamos con esta frase: la obediencia es la suprema prueba de la fe. La fe en Dios, en su palabra, no en otra cosa. La obediencia es la suprema prueba de la fe. Terminamos con este versículo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Para obedecer podemos esperar, pero para creer, no.
debemos de creer y enseguida nos preparamos y entonces ahí tenemos una oportunidad todos los días porque la Biblia está disponible para todos nosotros en muchas librerías y podemos estudiar y convertirnos en personas que tenemos una buena educación cristiana para poder tener la seguridad de que lo que está diciendo la Biblia lo ha dicho Dios, no lo ha dicho otra persona. Dios les siga bendiciendo, mis queridos hermanos, hermanas y amigos que me han escuchado esta grabación. Hasta pronto.